El Homo sapiens sapiens, el humano, es un animal extraordinario. Hola, bienvenidos una vez más a mi maravilloso podcast. Yo soy Tian y en el episodio de hoy estaremos hablando de algo particularmente interesante. El tema de hoy se decidió a través de unas encuestas que hice en mis redes sociales, en específico Instagram, que estaré haciendo más parecidas a esas, así que bueno, si les interesaría votar acerca de un tema, pues vayan a seguirme en mi Instagram y ahí estaré de vez en cuando subiendo alguna historia preguntando qué tema les gustaría hablar. El tema de hoy es el miedo. ¿Cuál es la relación que esta tiene con la ansiedad y cómo estas se relacionan con el ego? Este concepto tan escuchado últimamente. Aunque bueno, la verdad es que este concepto del ego solo lo tocaremos muy superficialmente, ya que el ego tendrá un video propio. Así que pues, para hablar del miedo, les voy a pedir que nos remontemos a la prehistoria. A la prehistoria en los inicios de la humanidad. Inclusive tan viejo como cuando comenzábamos a caminar en dos patas. Y quiero que nos observemos como especie hoy en día. Y que nos formulemos una pregunta. ¿Qué nos ha hecho una especie tan exitosa? Creo que la respuesta rápida a esto es nuestra mente, ¿no? Creo que todos podríamos decir lo mismo. Es más, se dice mucho como lo que nos diferencia de otros animales es nuestra gran capacidad de pensar. O sea, sí, pero ¿qué de nuestra mente? Bueno, pues en nuestra mente tenemos diferentes capacidades que nos diferencian de el resto de los animales, porque claro, somos animales. Una de ellas es nuestra capacidad de razonamiento, que no somos los únicos animales que tenemos estas cualidades, pero sí que las tenemos más desarrolladas. Así que una de estas es el razonamiento. Otra de ellas es la resolución de problemas. Otra, nuestra capacidad de aprendizaje y la capacidad que tenemos de planificación. Estas le dan pie obviamente a otras nuevas habilidades, como la podrían ser la comunicación, lo que nos permite cooperación, o por ejemplo la creación de herramientas. Así que bueno, sobre este mismo ejemplo de la prehistoria, como ya dijimos, tenemos la capacidad de aprendizaje. O sea, podemos aprender. Aprendemos de nuestros errores, o sea, aprendemos del pasado, ¿va? Entonces, imaginemos en este momento, ¿no? Somos cavernícolas y empezamos a planear que vamos a hacer un hoyo justo aquí. Pues por aquí vemos que pasa seguido el mamut con su familia, ¿no? Entonces vamos a hacer un hoyo para que cuando el mamut pase, caiga aquí y nos sea mucho más fácil matarlo. Eso quiere decir que tenemos una capacidad de planificación, tenemos una capacidad de imaginarnos el futuro. Claro, como ya lo dije, no somos el único animal que hace esto, no somos el único animal que, por ejemplo, caza con diferentes estrategias, ¿no? Y por supuesto los demás animales también van aprendiendo. Otro ejemplo. Planificamos qué herramientas o qué estrategias va a usar cada miembro de nuestro equipo a la hora de cazar. Eso es muy importante, que fue algo hiper crucial en nuestra evolución, en nuestro desarrollo. La creación de herramientas. Es decir, esto de creación de herramientas involucra un avance estratosférico en nuestra comprensión y en nuestro razonamiento, pues no solo tenemos la capacidad de imaginarnos hacia situaciones futuras, sino también de analizar nuestro ambiente y ver qué de nuestro ambiente puede favorecernos en esta estrategia. Y no solo es hacer una herramienta, sino que la herramienta surge de un deseo, es decir, surge la lanza del deseo de cazar un animal que corre más rápido de nosotros, ¿no? O el arco. O sea, no solo hacemos la herramienta, sino que pensamos para qué vamos a usar esa herramienta. El hacha, que sí, para matar, que para cortar leña. ¿Entienden? Ahora, de este deseo sale una herramienta que funcione. A lo que quiero llegar con esto es que constantemente estamos adelantándonos al futuro. O sea, nuestra mente está entrenada en base a lo que hemos aprendido del pasado, de nuestras experiencias pasadas. Estamos constantemente adelantándonos o tratando de adelantarnos a el futuro, tratando de prevenir, tratando de planear, ¿no? Es decir,
mejor me voy a dormir en este árbol porque por acá pasan, no sé, depredadores y seguramente estoy más seguro ahí arriba. Entonces nos adelantamos al futuro en base a nuestro pasado. Y esto desde la prehistoria. Claro, algunos dirán que es algo de la cultura occidental, que tampoco lo niego, pero seguramente desde la prehistoria también nos hemos programado a estar constantemente divagando mentalmente. ¿Cómo que divagando? Bueno, divagar, así por la propia definición de la palabra, es ir andando sin un camino fijo. O sea, es decir, moverse de manera dispersa de un lugar a otro, de manera confusa, de una manera no fija. Es decir, avanzas y vas cambiando tu meta constantemente, no sabes a dónde te estás moviendo. Ok, esto es divagar, errar. Pero entonces, ¿qué es divagar mentalmente? Bueno, pensar. Nuestra mente rebota como una pelota dentro de un cuarto. Rebota y rebota y rebota. Porque esto es lo que hace la mente. Pensar. Pero ¿por qué no se queda quieta? Nosotros divagamos todo el tiempo entre nuestras situaciones imaginarias, esto es importante, imaginarias acerca de nuestro pasado y al futuro. Y de estas dos, pasado y futuro, estamos brincando constantemente, pasado, futuro, pero rara vez, no voy a decir que nunca, pero rara vez nos damos la oportunidad de quedarnos quietos en el presente. ¿Y por qué imaginarias? Bueno, pues porque el pasado ya no existe. Tal vez existió cuando fue presente en su momento, pero ya no existe. Es por eso que el pasado es una situación imaginaria. ¿Y el futuro? Bueno, creo que no hace falta explicarlo. El futuro no ha existido nunca, entonces también es imaginaria. Lo único real es el presente. Y estamos nosotros divagando todo el tiempo entre estas dos. Porque nos hemos programado a esto, nos hemos entrenado a hacer esto. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos hemos entrenado a esto? Bueno, pues esto es no tan fácil, pero sí fácil de discernir. Si nos observamos y nos podemos a comparar con nuestros animales, podemos notar rápidamente algo. Nos observamos y vemos que nosotros no tenemos colmillos. No tenemos colmillos grandes con los cuales defendernos, morder. Incluso nuestra boca no se abre tan grande como la de un perro para morder a alguien. No, la de un león. No tenemos garras así filosas y fuertes para poder desgarrar a nuestra presa o para poder defendernos. Tampoco tenemos alas para poder volar o escapar de un depredador. Y tampoco tenemos músculos muy grandes como los de un oso. Y bueno, la evolución no es tonta. O sea, la evolución, toda falta la compensa con otra cosa. Entonces no tenemos esto, pero ¿qué sí tenemos? Bueno, hemos compensado todo esto con nuestro cerebro. Que claro, no somos el único animal que lo tiene. Pero nuestro cerebro está mucho más desarrollado que otros animales. Esto lo repetimos casi todo el tiempo entre nosotros porque nos mofamos de ser la especie de la punta de la cadena, ¿no? Pero sí, nuestro cerebro. ¿Y qué de nuestro cerebro, no? Decimos, está muy desarrollado, pero ¿cómo que desarrollado? O sea, ¿qué hace nuestro cerebro realmente diferente? Bueno, primero que nada, la proporción. Es decir, o sea, no somos el animal con el cerebro más grande, pero en proporción a nuestro cuerpo, sí. Somos el animal que en proporción a nuestro cuerpo tenemos el cerebro más grande y tenemos una cabezota. Y no solo una cabezota, sino que también un cerebrote. Este cerebro obviamente conlleva una mayor densidad neuronal, porque no solo es que tengamos un gran cerebro, por ejemplo un elefante que también tiene un gran cerebrote, o sea, es un cerebro muy grande, pero un elefante es muy enorme, mucho más enorme a proporción que su cerebro. Digamos que su cerebro le queda chico y el nuestro nos queda grande. Y nuestro cerebro tiene una muy gran densidad neuronal. Somos de los animales con mayor densidad neuronal, si no es que el animal con mayor densidad neuronal. Es decir, tenemos muchísimas neuronas dentro de nuestro cerebro. Es por eso que está tan arrugado. Imagínense una hoja, ¿no?, que ocupa mucho espacio, una hoja de papel. Entonces no tiene arrugas, ¿no? Está ocupando así libremente espacio. Entonces, nuestro cerebro se arruga, pues tiene tanta densidad neuronal que tiene que arrugarse para poder caber.
Entonces, ¿qué nos permite esta mayor densidad neuronal? Bueno, entre más neuronas obviamente conlleva mayor sinapsis. Sinapsis es las conexiones que hay entre las neuronas. Entonces, tenemos muchas más neuronas, también tenemos muchas más sinapsis, pero no se queda ahí. Es decir, tenemos también otra capacidad crucial, biológica, ¿no? Esta es la plasticidad cerebral, la plasticidad neuronal. ¿Qué es esto? Bueno, es que tenemos la capacidad básicamente de aprender. O sea, no solo ya tenemos muchas neuronas y muchas conexiones neuronales, sino que tenemos la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales. Con las que ya tenemos podemos hacer muchas más conexiones, podemos aprender muchas más cosas. Y otra de las habilidades muy importantes de nuestro desarrollo ha sido nuestro desarrollo de un lenguaje tan complejo. Ahora, esas cualidades biológicas o neurológicas nos han dado las habilidades mencionadas anteriormente. Las de analizar, planear, comunicar, resolver, ejecutar y básicamente anticiparse. Y esto, si se dan cuenta, lo hacemos todo el tiempo. Y aquí les voy un dato curioso. ¿Sabían que nuestra mente o el cerebro no distingue entre un problema imaginario o uno real? Así es. Nuestro cerebro no entiende bromas y se come todo lo que le das de comer. Es como un cerdo. Este es nuestro mecanismo de supervivencia. Bueno, claro, uno de los muchos. Así es, hacemos esto de estar analizando, planeando, comunicando y resolviendo anticipadamente por sobrevivir. Al menos según nosotros. Y aquí quiero plantearles otra pregunta. ¿Por qué le tenemos miedo a la oscuridad? A ver, ¿qué pueden responder? Porque ¿es acaso que le tememos a la falta de luz? O sea, ¿es que no hay luz a lo que nos da realmente miedo? Yo creo que no. Si no, cuando cerramos los ojos y nos los tapamos, también tendríamos muchísimo miedo. Que bueno, habrá personas que tal vez. Pero entonces, si no es la falta de luz, ¿qué es lo que nos da miedo de la oscuridad? Esta respuesta yo creo que es fácil e intuitiva para la mayoría de personas. No es la oscuridad en per se lo que nos da miedo, es lo que puede habitar dentro de la oscuridad, ¿no es cierto? No sabemos qué hay dentro de esa oscuridad y eso nos causa mucha ansiedad. Pues cuando hay luz, nuestra vista puede analizar lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, podemos decir, que un zapato, nuestra cama, teléfono, ventana, no sé. Y analiza, porque estamos analizando constantemente, como ya lo dije. Estamos todo el tiempo, nuestra mente está taca, rápido por todos lados, analizando para ver si no hay algo que nos amenaza, para ver si no hay algo que atenta contra nuestra vida. Entonces, al observar, analizamos, claro, y con esto conocemos qué hay a nuestro alrededor. Esto con todos nuestros sentidos, igual con el tacto, con nuestra escucha, con todo, ¿no? Es por eso que igual también nos sentimos intimidados cuando, por ejemplo, vamos caminando en la calle con audífonos, no nos sentimos igual de seguros, ¿no? O si no, váyanse a andar en bici afuera de la calle con audífonos a máximo volumen, a ver quién no se siente inseguro de eso. Digo, seguramente habrá alguien, pero bueno. Eso de analizar, observar y conocer, lo hacemos por una sensación de control. O sea, lo hacemos por control, por tener controlado lo que hay en nuestro ambiente, por saber cómo anticiparnos a lo que nos acontece, ¿no? A todas aquellas vicisitudes que se nos presentan, por poder controlar. Y cuando hay oscuridad, pues claro, no podemos ver. Esto nos causa mucho miedo, y lo que nos causa este miedo realmente son nuestros pensamientos. Pues en la oscuridad no sabemos si hay un gran león que nos va a comer, no sabemos si hay un fantasma o un monstruo terrible. O sea, no sabemos qué hay, no tenemos certeza y no podemos anticiparnos. La incertidumbre, el no saber qué está ocurriendo, el no saber qué va a pasar. Pero nuestro cerebro no es tonto. Y nuestro cerebro es según muy chingón y dice, ok, no tienes certeza, pues sabes que yo te voy a dar un regalo. Te voy a dar certeza, según él. Entonces, ¿cómo nos da esta certeza en nuestro cerebro ansioso? Pues simplemente se imagina el peor escenario posible, un escenario catastrófico.
como ya lo dije, por supervivencia, pues es más fácil imaginarse cosas feas para poder sobrevivir, salir corriendo o prepararse para pelear, que quedarse tranquilo. Todo esto lo hacemos por sobrevivir. Entonces, nos imaginamos el peor escenario, un escenario catastrófico donde comúnmente acaba en muerte. Nuestra mente, al no tener la certeza, como un mecanismo de defensa, rápidamente comienza a imaginar que aquí puede haber un hombre con una pistola, una serpiente, no sé, etcétera, ¿no? Y esto, como ya lo dije, por una falsa sensación de control. La mente trata de saber qué esperar para poder saber cómo reaccionar al respecto. Y como ya les dije, es más fácil imaginar pura catástrofe. Todo termina en muerte. Y aquí voy a plantear algo. En el miedo, nuestra mente está, como ya lo dije, como en una mente ansiosa, la pelota rebotando por todos lados de la habitación, con imaginación excesiva. Es decir, para tener miedo hay que tener una imaginación excesiva y imaginarnos momentos catastróficos. Es decir, hacer películas de terror, pero buenísimas dentro de nuestra mente. Eso necesitamos para tener miedo, ¿ok? ¿Y qué necesitamos para no tener miedo? Bueno, si para tener miedo necesitamos una imaginación excesiva, pues para no tener miedo necesitamos no tanta imaginación, no tanto pensamiento. Si con el miedo nuestra mente está rebotando por todos lados, pues con el no miedo, con la no ansiedad, nuestra mente debe permanecer. Así es. Y ahora, quiero que recuerden o que traten de imaginarse 10 cosas por las cuales sintieron miedo. 10 cosas, las que sean, que el examen, que me van a regañar, lo que sea, 10 cosas por las cuales sintieron miedo. ¿Cuántas de ellas ocurrieron? O sea, ¿cuántas de estas 10 cosas realmente ocurrieron? Tal vez alguien tuvo muy mala suerte y le tocó que las 10. Pero para la mayoría, estoy seguro que no más de una, o así ya mucho 2. Y ahora, ¿cuántas salieron mucho mejor de lo que esperaban? No, que tengo miedo, me voy a ir malísimo en el examen, voy a reprobar. Mira, saqué 7, saqué 8, wow, genial. O sea, ¿cuántas de estas que imaginaban catastróficamente salieron mejor? Seguramente bastantes. Ahora, esto nos dice que tememos aquello que aún no existe. Tememos a nuestra imaginación, a algo que no sucede aún. O sea, nuestro miedo supone algo que aún no existe, y es por eso que es tan difícil de superar los miedos. Porque se trata de superar algo que no hay, de superar algo que no existe. Entonces, ¿cómo se supera? Bueno, es que no lo superas. Simplemente tienes que renunciar a ese miedo. Renunciar a aquello que te está perturbando tanto. Y es dificilísimo. Y aquí un ejemplo que hace poco escuché en alguna meditación. O sea, agarren una cuchara o lo que sea, ¿no? Agárrenlo, pónganlo enfrente de ella y de repente suéltenlo. La cuchara se cayó al suelo. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Estaban ustedes agarrando la cuchara o la cuchara los estaba agarrando ustedes? Ustedes estaban agarrando la cuchara. Y es igual con los pensamientos. Hay que soltarlos. Cosa que no es fácil. No es fácil. Pero hay que soltarlos. Ahora, ¿recuerdan el dato curioso que les di? Que la mente es como un cerdo que se come todo lo que le das. Pues las películas de horror, nuestras chaquetas mentales también se las come y las percibe como reales, porque no distingue entre un miedo imaginario, un peligro imaginario a uno real. O sea, tú empiezas a tener ansiedad de la mente, luego piensa que se trata de una situación de vida o muerte. Es por eso que luego llegamos a ataques ansiosos tan fuertes por alguna pendejada, ¿no? Que ya cuando pasa ese ataque es como, wow, cómo me estaba preocupando tanto por eso. No es por no validar o por disminuir el sentimiento, pero bueno, creo que entendieron a qué me refiero. Pues igual, este cerebro, este cerdo, cuando le damos paz, se lo come. Es por eso que es tan importante cuidar qué le damos de comer a nuestro cerebro, metafórica y literalmente también. Ahora, entonces, las películas mentales que nos hacemos, estas chaquetas, las películas de horror, ¿por qué no
creamos algo diferente. O sea, todo el tiempo lo que nos imaginamos casi siempre suele ser de mal, ¿no? O sea, catastrófico. Ahora, ¿por qué no nos imaginamos algo diferente, algo que nos brinde paz? No por manifestarlo, o bueno, tal vez sí, pero por lo menos para disfrutarlo. Que a ver, el pensar que va a ocurrir una catástrofe, pues no te asegura nada, o sea, no te asegura que eso va a salir mejor. El pensar que como en algo que te brinde paz, pues tampoco te asegura que eso va a salir como esperas. Pero por lo menos disfrutas del proceso, ¿sí? Ahora, el miedo viene de algo, es algo indeterminado, como ya lo dijimos, es algo que viene de nuestra imaginación. Es decir, es un eso, porque es indeterminado. Y a esto quiero remontarme a un concepto del psicoanalista francés Lacan. Lacan decía que nos guiamos por nuestro inconsciente. El inconsciente es algo también indeterminado, es eso que habla. Y que habla no con un lenguaje así de palabras, y a veces sí. Es eso que alberga nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras experiencias reprimidas. O sea, o estas reprimidas por conflictos psíquicos, ¿no? Conflictos de la mente, por normas sociales o cualquier otra cosa. O sea, bueno, la mayoría de estos, si se fijan, es por miedo. O sea, normas sociales, miedo, conflictos psíquicos, también ahí pueden incluir el miedo. Pero están reprimidos. Ok, entonces el inconsciente habla. Y esto es algo así como el ego. Es como el yo del que nos habla Freud. Es decir, el ego es mente. Nosotros con el ego, o con nuestra mente, con nuestro inconsciente, vinculamos A con X. Es decir, le asignamos significado a las cosas, ¿no? Un significado que realmente es subjetivo. Depende de cada quien, la belleza, la fealdad, el bien, el mal. O sea, es algo subjetivo. Tú le adjuntas ese valor. Entonces, ¿por qué tememos? ¿No? O sea, pues como ya lo dijimos, porque lo estamos asociando. Si estamos asociando algo con, no sé, sea por ejemplo, alguien con un cuchillo que se nos está acercando, y ahí me van a decir, claro, ese miedo es racional. O sea, ese miedo tiene un porqué, ese miedo no es imaginario. ¿Ah, sí? Bueno. Se acerca esta persona con el cuchillo y se acerca mirándonos así de frente, parece que nos va a acuchillar. Entonces, ¿qué estás temiendo? Pues que te acuchillen, ¿no? Cosa que aún no pasa. Tú no sabes si se está acercando realmente a ti, o no sé, si va por el de atrás, o si nada más va caminando como tonto con un cuchillo por ahí. Pero entonces tu imaginación me va a picar, o sea, tengo que correr. Cosa, digo, no les digo que no, el miedo no es malo siempre, ¿sabes? O sea, nos ayudan para sobrevivir, nos ayuda para fijarnos antes de cruzar la calle. Pero, bueno, entonces este hombre con el cuchillo se acerca y tenemos miedo a que nos pique, cosa que todavía no sucede. Y si sucede, bueno, entonces ¿qué? Es como, ya me picó, ya me voy a morir, me voy a desangrar. Bueno, todavía no te desangras, sigues vivo, a lo mejor estás herido, pero entonces, ¿a qué temes? A desangrarme, a la herida. Sí, ya, herido ya estás, ¿vale? O sea, ya no te sirve de nada seguir teniendo miedo al respecto, ¿no? Herido ya estás. Ahora, ¿a qué temes? ¿A desangrarte? Todavía no te desangras. ¿Por qué temes a desangrarte? ¿A morir? Todavía no mueres. Entonces, ¿a qué temes? Porque aparte cuando mueras, te aseguro que ya no vas a tener miedo. Entonces, es por eso que todo miedo es irracional. O sea, viene de nuestra imaginación. Igual con un terremoto, con un tiburón, con la talasfobia, ¿no? O sea, estas personas, estos individuos que nos da miedo el, por ejemplo, nadar en aguas profundas, ¿no? Y que algo te toca la pata y no, tú ya sentiste que es un tiburón, se te pasó la vida así enfrente de los ojos. Y después, nada, era una alga nada más, ¿no? Es ahí, o sea, y el miedo a la oscuridad, ahí está la clara muestra de que todo esto viene de nuestra imaginación, ¿no? Todo miedo es imaginario.
pero realmente no solo el miedo, todo es mental. Ahora, el miedo, como ya lo dijimos varias veces, es falso, o sea, es creado por el yo, por el ego. ¿Por qué? Pues porque el ego, el yo, le da significado a las cosas. Por poner un ejemplo medio tonto, pero que me ayudará a ejemplificarlo perfectamente. Pedo. ¿Cuántos significados tiene esta palabra pedo en nuestro lenguaje? Y más para los mexicanos. O sea, porque pedo, ¿a qué nos remonta? Como, güey, traigo un pedo. ¿Qué podría ser eso? Bueno, podría ser una que traes un pedo atorado, claro, ¿no? Un gas ahí, una flatulencia. O también que traes un problema. O, no mames, güey, ando bien pedo. Estás bien borracho. O no, me la están haciendo de pedo, ¿no? O sea, la palabra es la misma. Depende del contexto, pero nosotros le estamos brindando ese significado. Cuando pedo nada más es pedo, o sea, es la palabra P-E-D-O, y nosotros le brindamos ese significado. Bueno, pues con el miedo es igual, según Lacan y según Freud y según yo también. Pues al tener miedo, nosotros le estamos dando un significado a la situación que nos está dando miedo, a esta situación que nos acontece, le damos un significado, y por lo regular un significado malo, y como ya lo dije, catastrófico, ¿no? Entonces, ¿cómo se supera este miedo? Ya dijimos renunciar, pero ¿cómo que renunciar? Pues es renunciar al significado, es resignificar. O sea, es o volverle a dar un significado o cambiar el significado que ya tenía. ¿Cómo cambias el significado? Te das la oportunidad de hacerlo, te das la oportunidad de cambiarle ese significado. ¿Cómo haces eso? Pues tienes que permanecer, o sea, antes de huir, antes de empezar a hacer toda la película mental, te permaneces a ver qué sucede. Que te da miedo entrar al mar porque, no sé, que los peces, que los tiburones, no sé, mil cosas. Hazlo, métete, ve qué sucede. Capaz alguien sí tiene la mala suerte que le sale un tiburón y a la chingada. Pero así es como se vence el miedo, es permaneciendo en él, sin un prejuicio, o sea, sin juicio realmente. Es decir, no adelantarte a... Que ojo, no se trata de superar todos los miedos, porque el miedo nos ayuda como humanidad, nos ayuda como humanos también, como individuos. Entonces, dejar de adelantarse a... Pues este prejuicio invoca el miedo, y a mayor miedo pues llama a tener más miedo. Es decir, es como de echarle más leña al fuego, literalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo permanecemos sin este juicio? Entendiendo que no eres tus pensamientos, que los pensamientos solo son pensamientos, no son realidades absolutas, solo son pensamientos. Entonces, ¿cómo resignificas algo? O sea, ¿cómo le das este resignificado al miedo? ¿Cómo le cambias el significado al miedo? Bueno, pues tú eres un individuo, ¿no? Y te ves bloqueado a llegar al objetivo que querías o a hacer lo que querías por el miedo. O sea, el miedo es algo que nos bloquea, es algo que nos inmoviliza y que nos hace retroceder. O sea, no es algo constructivo realmente, pero... Ahora, les digo, no es que sea malo, pero constructivo no es tampoco. Entonces, para resignificar, primero hay que entender qué significado tiene, ¿no? O sea, hay que comprender el significado que tenía y entender de dónde viene para poder brindarle un nuevo significado. Ya que lo resignificas, ¿no? Como ya lo dije, permaneciendo ahí sin juicio, todo esto, puedes pasar al otro lado del miedo. ¿Y qué hay al otro lado del miedo? Pues al otro lado del miedo encontramos una gran expansión de nuestra experiencia, por ende, de nuestra sabiduría. Y bueno, pues para concluir ya, quiero invitarlos a pensar qué tanto ustedes se han visto bloqueados por el miedo. Los invito a hacer conciencia de eso, a entender sus miedos. Y esto nos va a llevar realmente a poco irnos librando de ellos. Pues nos llamamos seres libres porque tenemos la capacidad, no sé, de brincar o así en el momento en el que tengamos. Pero nos damos cuenta que todo el tiempo estamos siendo predeterminados por muchas cadenas mentales que tenemos. Y les invito a hacer conciencia de ellas porque es la única forma de liberarse de ellas. Y bueno,
Ahora sí, ya llegamos al final del capítulo. 30 minutos, es el episodio más largo que he grabado y también es el más complejo, la verdad. Este episodio involucró mucha investigación y así, y pues también un rato estar pensando, aunque digo, cada vez fluyen mejor, la verdad. Pero bueno, les agradezco muchísimo haber escuchado este episodio. Como ya los dije, les invito a hacer conciencia, a hacer reflexión acerca de sus miedos y invitarlos también a confrontarlos, a darse la oportunidad de confrontarlos. Y confrontarlos no es pelear contra ellos, es permanecer en ellos. Y bueno, ahora sí, les agradezco muchísimo por haberme brindado su importantísimo recurso que es el tiempo, sus orejas también, por supuesto, para haber escuchado mi linda voz. Recordarles también que mis redes sociales están en la descripción y pues nada, les mando a todos muchísimo amor, mucha luz, los quiero mucho, bye. Adiós.